continuación te presentaremos las actividades que la Iglesia Cristiana Wesleyana de Chía tiene para ti. Domingos 10:30 a.m. tenemos nuestro servicio presencial y online. Si quieres asistir, visita nuestra página www.icwc.com.co y aparta tu lugar con anticipación. Si no puedes asistir, se transmitirá a través de nuestro canal de YouTube Iglesia Cristiana Wesleyana Chía. De lunes a viernes tenemos nuestro tiempo de oración a las 9 p.m. Miércoles y sábado, Amanecer con Dios, 5:30 a.m. Iglesia Cristiana Wesleyana de Chía. Nuestra visión es ser una iglesia apasionada por Jesús para extender el reino de Dios en Chía, en Colombia y en el mundo. Nuestra misión. En la Iglesia Cristiana Wesleyana de Chía evangelizamos, nutrimos y enviamos familias en Cristo Jesús a través del discipulado relacional. Hola familia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Para mí es un privilegio poder encontrarme con ustedes en este espacio de enseñanza que tenemos todos los jueves a través de estas plataformas de Facebook y de YouTube. Aunque es un gran privilegio poder conectarnos por estas plataformas, quisiera recordarles que ya nos estamos reuniendo presencialmente. Si de pronto hay alguien que aún no esté enterado de ello, todos los domingos a las 10:30 de la mañana, este lugar está de par en par con las puertas abiertas para recibirles. Así que de parte de nuestros pastores Carlos y Amanda de liderazgo, un cordial saludo a todos los de la iglesia, a todos los amigos que de pronto no son de esta congregación pero igual se conectan, y que estos mensajes les son de edificación. Así que no siendo más, quisiera que hiciéramos una oración y entráramos en la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, quiero poner este tiempo delante de ti, pedirte, Señor, que nos ilumines a través de tu Santo Espíritu, nos hables y hagas que nuestro corazón esté dispuesto y atento a lo que tu palabra nos quiere hablar. En el nombre de Jesús te pido que nos ayudes. Gracias por permitirnos pausar un momento de nuestro ajetreado día para escuchar tu palabra, pues tu palabra es nuestro aliento, es nuestro pan, es el agua que sacia nuestra sed. Señor, allí en tu palabra lo encontramos, nuestro amado Jesús. Bendice la iglesia y que los corazones que están escuchando en este momento puedan recibir sanidad, restauración y vida a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, lo que hoy quiero compartir y más que todo es que veamos lo que dice Romanos capítulo 12. Es el texto que corresponde a nuestro TACIDI del día de hoy. Para los que no sabían, en nuestra congregación tenemos el TACIDI, tiempo a solas con Dios, que es la forma en cómo hacemos nuestro devocional y cultivamos nuestra relación íntima y personal con Dios. Allí nos encontramos con Dios cada día para recibir palabra, para escucharlo, para conocerlo. ¿Sí? Y hoy nos corresponde Romanos 12 y 13, ya que estamos en un plan lector en donde estamos leyendo 2 capítulos al día con el fin de poder leer toda la Biblia y entender mejor su contexto. Entonces, hoy quisiera compartirte solo algunas apreciaciones y cosas que encontré en el capítulo 12 de Romanos. Espero que sea de mucha bendición para ti. Dice el versículo 1: Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Pablo está hablando a la iglesia de Roma. La iglesia de Roma es una iglesia que nació en Pentecostés. Allí recibieron del Evangelio, pero se fueron a Roma, volvieron a sus lugares de residencia y allí afianzaron una iglesia que no había sido muy bien afirmada doctrinalmente. Pablo, al escuchar de la fe de ellos, anhela ir a Roma a afirmarlos, a enseñarles la doctrina. Pero antes de poder ir, él envía esta carta en donde engloba los temas más primordiales de la doctrina.
De hecho, algunos teólogos dicen que si hubiese que escoger un solo libro de toda la Biblia, se quedarían con Romanos, porque Romanos está sintetizado y muy bien expuesto el mensaje del Evangelio. La epístola de Romanos está escrita con una estructura, podríamos decir, como un triángulo equilátero. Tiene 16 capítulos y justo en el capítulo 8 encuentra su clímax. Entonces es como si la carta de Romanos iniciara de esta manera, ascendiendo, llega al capítulo 8, en donde habla de la obra del Espíritu Santo, donde habla de la obra de gracia, donde habla de la victoria en Jesucristo, donde habla de la nueva vida que hay en Jesucristo, donde habla del amor de Dios, y llega ahí a su clímax y empieza como a descender. No por lo que esté primero y al final es menos importante, sino que es la dinámica que le dio el apóstol Pablo, en donde puso lo más central de su mensaje, el meollo del asunto, justo en toda la mitad de la carta. Entonces la carta inicia hablando del camino de la salvación, que el justo solo vivirá por fe, ¿cierto? Que la única forma de salvarnos es por fe, pero que el hombre ha caído, que ha pecado, que se ha corrompido a través del pecado, que está lejos de Dios a causa del pecado y que por el pecado está en vía a la condenación eterna. Y por su propio mérito no se puede salvar, solo Jesucristo. Y que aunque el hombre quiera hacer cosas buenas, siempre termina haciendo lo malo, siempre se inclina al mal. Entonces nos deja hasta el capítulo 7 con un sinsabor de boca, que dice, bueno, prácticamente estamos condenados. Es más, los primeros capítulos arranca diciendo que el hombre es inexcusable delante de Dios, porque nadie podrá decir que no sabía acerca de Dios, porque incluso a través de la creación Dios se ha revelado a la humanidad. Entonces, los primeros capítulos, hasta el capítulo 7, nos deja como que, bueno, ¿y ahí qué? Estamos graves. En el capítulo 8 nos da la respuesta, y la respuesta es Jesucristo. Capítulo 9 y 10 hace un paréntesis en donde aclara que, aunque esta obra de gracia se ha extendido a todo el mundo, no por eso Dios ha rechazado al pueblo de Israel, sino que este sigue siendo parte de su plan. Y en el capítulo 11 en adelante empieza a hablar de lo que es la vida y el comportamiento de una persona que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Capítulo 12 empieza hablando, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. Entonces aquí empieza Pablo trayendo un concepto bien interesante. Dice, aunque ustedes ya han nacido de Dios, entreguen su cuerpo a Dios. Y es que Pablo está haciendo referencia a la batalla interna que sufrimos aquellos que seguimos a Cristo. Por un lado está la carne, que desea satisfacer pasiones, que desea vivir de una forma desordenada, apartada de Dios. Y por otro lado está el espíritu, que vive para agradar a Dios, que vive para complacer a Dios, que quiere y anhela hacer la voluntad de Dios. Entonces hay una lucha constante entre la carne y el espíritu. Y dice aquí, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. Estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Entonces aquí habla de que la verdadera forma de adorarlo no tiene que ver tanto con los cánticos que le damos, no tiene que ver tanto con un momento musical que experimentemos dentro de la congregación, sino tiene que ver con que sometamos nuestra vida a Dios y hagamos lo que a Él le agrada. Pero está la carne que no quiere agradar a Dios y está el espíritu que busca agradar a Dios, y entre ellos hay una pugna constante. Billy Graham hablaba acerca de esto y decía que la carne y el espíritu son como tener dos perros que pelean entre sí. Si yo alimento a carne, pero pongo en ayuno a espíritu, carne va a ganar y va a tener
mucho más inclinación y voy a ser más susceptible a las tentaciones y voy a estar un poco más insensible a la voz de Dios en mi vida. ¿No te ha pasado que hay veces en que tú estás muy conectado con Dios y lo sientes, lo ves, escuchas su palabra, escuchas su voz, estás con un anhelo vehemente de hacer su voluntad, y en otras ocasiones como que no? Como que te cuesta más orar, te cuesta más conectarte con Él, te cuesta más ir a la palabra. Entonces, de una u otra manera es porque de pronto hemos alimentado más a la carne que al espíritu. Pero si alimentamos al espíritu, podemos vencer las tentaciones de la carne y vivir una vida que agrada a Dios. Esa es la verdadera forma de adorarlo, dice acá. Entonces te voy a dar un ejemplo de esto. Muchos preguntan, bueno, muchos no, exagero. Algunos han preguntado acerca de si la música secular es pecado, si escuchar música secular es pecado. Y digo, depende del mensaje que está transmitiendo. Entonces no toda la música secular lleva un mensaje pecaminoso, que yo no tengo por qué andar escuchando mensajes que avalen y apoyen la inmoralidad sexual, la infidelidad, el adulterio, la violencia, la venganza, porque eso no va con nosotros. Pero hay música secular muy linda que uno puede escuchar y no es pecado. Así como no todas las canciones que se hacen llamar cristianas verdaderamente son cristianas y bíblicas. Hay que tener un criterio. Entonces, si partimos de ese hecho de que no es pecado escuchar música secular, sí se me puede volver una piedra de tropiezo cuando yo dejo de escuchar alabanza, yo dejo de llenar mi casa de alabanza, de música que lleva un mensaje que está permanentemente recordándome quién es Dios, a escuchar una música que es buena, que es bonita, que es agradable, pero no me acuerda, no me habla de Dios, sino me está hablando de otras cosas. Entonces me estoy alimentando de eso. Si ver televisión no es pecado, pero depende del contenido que yo esté asimilando. Entonces cuando ya me voy a esos extremos, estoy alimentando la carne y estoy dejando de darle de comer a espíritu. Entonces cuando voy a estar con Dios, me va a costar, porque la carne no quiere buscar a Dios, porque la verdad del espíritu está dispuesto, mas la carne es débil, dijo Jesús. Esa carne no quiere buscar a Dios, esa carne no le gusta orar, esa carne no le gusta ayunar, esa carne no le gusta venir a congregarse, a la carne no le gusta servir al Señor, a la carne no le gusta someterse. Entonces, si yo alimento a carne, si vivo a toda hora entretenido, distraído, a toda hora me estoy llenando con un contenido que no me lleva a enfocarme en Dios, es muy probable que cuando vaya a buscar a Dios me cueste mucho más, porque carne está muy fuerte. Es muy probable que si he alimentado mucho a la carne, sea mucho más débil ante la tentación y caiga. Entonces, lo primero que nos deja aquí Pablo decir es: por favor, hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. Sometan la carne. Sometan todos esos deseos y pasiones que los quieren llevar por una vida que desagrada a Dios, que los aparta de Dios. Entonces, eso es lo que Pablo nos está diciendo a nosotros. Que seamos un sacrificio vivo y santo. Dice, esa es la verdadera forma de adorarlo. Esa es la verdadera adoración, cuando yo someto mi vida, mis deseos y pasiones a la voluntad de Dios. Y dice el versículo 2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces, mire cómo Pablo dice primero, amados, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. ¿Cómo es entregar el cuerpo a Dios? En el versículo 2 Pablo lo dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo sexualizado, de este mundo erotizado, de este mundo egoísta. No imiten esas modas, no imiten las costumbres, no viva como vive el resto del mundo, viva como Dios quiere que viva. Y eso es lo que Dios quiere de ti y de mí, que nosotros tenemos una contracultura. Si hoy en día está la cultura del engaño, de la infidelidad, del adulterio, del libertinaje sexual, del
del placer del momento, de estar pegados a las drogas, al cigarrillo, de ser alcohólicos, de ser mal hablados, de ser tramposos, de ser mentirosos. Pablo está diciendo, entreguen su cuerpo a Dios. En otras palabras, no vivan como vive la cultura de este mundo. Ustedes son una cultura diferente. Si hoy en día los hogares se están destruyendo y desmoronando, tu hogar debe ser diferente. Si hoy en día la ley es del tramposo, del que engaña, del deshonesto, tú debes ser diferente. Si hoy en día se celebra la inmoralidad sexual, el libertinaje, las relaciones sin propósito, tú debes ser diferente. No imiten las culturas de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, esa es la introducción que nos da esta carta. El llamado de Pablo a no vivir como vive el mundo, a vivir como Dios quiere que vivamos, según su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. En el versículo 3 nos empieza a decir y dar consejos y a dar ejemplos específicos de lo que significa vivir en contra de la cultura de este mundo. En el versículo 3 nos dice: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos y háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. Entonces, la primera advertencia que Pablo nos dice es que si no queremos ser como es la cultura de este mundo, no nos debemos creer más de lo que realmente somos. No debemos tener una imagen de nosotros muy por encima de lo que realmente somos. En otras palabras, no nos debemos creer la última Coca-Cola del desierto y mirar al resto por encima del hombro. No debemos comportarnos con ningún espíritu de superioridad frente a otras personas, sea que tengan menos dinero que nosotros, sea que de pronto tengan una menor educación, sea que tenga un menor estrato social, sea que tenga un mayor estrato social, porque también a veces miramos con desprecio a los que tienen más dinero que nosotros, o a los que tienen mayor capacitación que nosotros, y viceversa. O incluso, a veces miramos por encima del hombro y con una aspiración de superioridad a aquellos que no son tan espirituales como nosotros. Y lo digo entre comillas porque eso es una trampa y es un engaño. Entonces dice: sean realistas al evaluarse ustedes mismos. ¿Qué quiere decir? ¿Saben? Nicolás debe ser un crítico muy duro con Nicolás. ¿Por qué? Porque de los otros se encarga el Señor. Pero yo tengo que estar mirando y evaluando mi vida, mi conducta, por qué actúo así, por qué soy así, ser muy consciente de mis errores, ser muy consciente de mis debilidades, ser muy consciente de mi fragilidad, porque esa conciencia de mi pobreza espiritual me permite estar buscando constantemente a mi amado Señor, que es el único que me puede ayudar en medio de mis errores, en medio de mis flaquezas, de mis vacíos, de mis temores. Entonces yo tengo que ser alguien que se esté evaluando constantemente. ¿Para qué? Para ir encontrando aquellas áreas y aquellos aspectos de mi vida en donde Dios tiene que seguir obrando. No que Dios no esté obrando, sino que Él me permite ser parte de ese proceso de restauración al hacerme consciente de mi debilidad y de mis flaquezas. Entonces, si vas entendiendo, me gustaría que escribieras en los comentarios qué te está quedando de esta enseñanza. ¿Qué te está llamando la atención de Romanos 12? Porque realmente estoy haciendo un comentario sobre el capítulo. Versículos 6 y 8 dice: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad.
Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Entonces, Pablo dice, alguien que ha rendido, que vive para Dios, que vive para agradar a Dios, que ha presentado su cuerpo en un sacrificio vivo, es alguien que usa sus dones. Y aquí simplemente da un ejemplo, no está hablando de que estos son los únicos dones que hay. Pablo simplemente está mencionando unos ejemplos de dones. Tu profesión, tus capacidades, tus talentos, lo que Dios te ha entregado. Entonces la invitación que Pablo dice es, una forma de generar contracultura es que uses esos dones al servicio de. Entonces la invitación es que ese don que Dios te ha dado lo pongas al servicio de Dios, que lo hagas bien, porque Dios merece que hagamos las cosas bien y que lo hagamos con gusto. Entonces, el servicio que tú estás prestando o el servicio que Dios te está animando a prestar, hazlo bien, hazlo y hazlo con gusto. Versículo 9, y esto me tocó bastante. No finjan amar a los demás, ámelos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Si Pablo está diciendo no finjan amar a los demás, es porque sabemos fingir. Si no, no tendría que escribirlo. Si no, no tendría que decirlo. ¿Sí? Dice, no finjan amar a los demás, ámelos de verdad. Y es porque nosotros somos muy buenos para aparentar amor y preocupación por las personas. Somos a veces muy políticamente correctos al hablar. Somos cordiales. Aunque la persona a la que me esté dirigiendo no la pueda ver en pintura. Y tenga mis reservas en mi corazón contra esa persona. Entonces dice, sabemos hablar con cordialidad. Sabemos comportarnos de tal manera para no herir susceptibilidades y sentimientos. Entonces nos manejamos de una forma correcta con el fin de no herir susceptibilidades y sentimientos, pero la verdad no es porque nos importe y amemos a esa persona, sino porque evitamos el conflicto, evitamos encarar, evitamos esa confrontación que inevitablemente se da en las relaciones. Una relación que no haya sufrido de confrontaciones y de discusiones es una relación que no ha pasado de la superficialidad. Entonces, Pablo está diciendo, por favor, no finjan. No finjan amar, no finjamos amar. ¿Cierto? Incluso podemos aparentar fingir compasión por las circunstancias que están experimentando otros de nuestros hermanos. Ay, terrible lo que le pasó a mi hermano. Ay, lo que mi hermano está viviendo. Ay, terrible lo que está pasando allí. No, usted supo lo que le pasó a tal familia. Ay, no, terrible. Dios les ayude. Dios tenga misericordia de ellos. Podemos incluso hasta fingir enojo por las injusticias que hay en este mundo, que sufren otras personas. Ay, no, ¿cuántos niños están matando en el aborto? No, terrible. ¿Cuánta gente está aguantando hambre? ¿Cuánta gente está haciendo esto, aquello? ¿Cuánta gente está padeciendo esto? Pero hasta ahí no accionamos. Y el amor, Jesús en el Nuevo Testamento y los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento usan el amor no tanto como un sustantivo, sino como un verbo. Es una acción y es porque el amor implica trabajo. Por eso es que mucha gente dice se acabó el amor, porque no lo han accionado, porque no han trabajado por él, porque no lo han cultivado. El amor sincero requiere concentración y esfuerzo. Incluye actuar con el fin de hacer a otros mejores. Pero entonces aquí viene algo, y es que a veces esperamos que una sola persona ame a todo el mundo y ame una comunidad. No, Pablo nos dice a cada uno de nosotros como creyentes, nos insta en el nombre de Dios a que amemos genuinamente. Me gustaría poder ayudar a todo el mundo, no puedo, soy limitado. Pero como yo no soy solo la iglesia,
ni solo tú eres la iglesia. Dios quiere que todos como comunidad de fe amemos esta sociedad, amemos la comunidad que nos rodea, amemos a nuestros vecinos, nos amemos unos a otros. Es imposible que una sola persona pueda demostrar y trabajar mostrando su amor para todos. Por eso es que Dios nos hizo un cuerpo, para que todos ejercitemos ese amor. Y así nuestro alcance en cuanto a mostrar el amor de Dios crezca. Versículo 11. No sean perezosos, trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Una de las señales de hoy en día es la pereza. Y como decían nuestras abuelas, la pereza es la madre de todos los males, de todos los vicios. Y Pablo está diciendo, mire, un momento, una persona que ama a Jesús, que sigue a Jesús, que es discípulo de Jesús, no puede ser perezosa. No puede ser perezosa. No está diciendo que no tengamos derecho a descanso y a reposo, porque Él mismo instituyó un día de reposo y nos dio un principio de aprender a descansar. Pero cuando yo abuso de ese descanso, cuando a toda hora estoy perdiendo el tiempo, cuando no tengo un plan, eso es pereza. Dice, trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Entonces aquí es donde nosotros debemos mostrar que somos diferentes. Debemos trabajar con esmero, con ganas, servirle a Dios con diligencia. No debemos esperar que nos digan qué tenemos que hacer. La abuela de mi esposa tenía un dicho muy diciente, yo mis dichos, ¿cierto? Es mejor atajar vivos que arrear bobos. Y en la vida espiritual es así, en el ministerio, en el servicio a Dios es así, y en todas las áreas de nuestra vida es así. Es mejor que nos tengan que atajar a que nos tengan que empujar. Debemos ser diligentes. Hay muchas promesas en la palabra, especialmente en los proverbios, para aquellos que son diligentes. Pero también hay muchas consecuencias muy negativas para quienes se dejan llevar por la pereza. Dice que al perezoso lo asaltará la pobreza como ladrón. Dice que el perezoso nunca hace nada porque siempre tiene excusa. Dice, no, es que afuera hay un león. Eso dice la palabra en Proverbios. Entonces Pablo nos insta a que seamos diligentes. Y quiero hacer un llamado aquí, porque este tema de la pandemia, de estar tanto tiempo encerrados y eso, de una u otra manera ha fomentado una pereza, no solo espiritual, sino ministerial, en donde uno como que se está conformando y se está mal acostumbrando. Uno venía en un ritmo de servir, tenía actividades que de un momento a otro se suspendieron, pararon por unas circunstancias evidentes de pandemia, pero como que nos hemos ido acostumbrando y a veces se nos está convirtiéndose en una excusa para no servir al Señor con esmero y con disposición. Entonces aquí Dios nos está hablando a través de la palabra que debemos empezar a echar para adelante, hermano, que debemos empezar a trabajar y a soñar las cosas de Dios. Dijo William Carey en uno de sus sermones, de pronto el más recordado de él, dijo, si esperas grandes cosas de Dios, atrévete a hacer grandes cosas para Dios. William Carey es el padre de las misiones modernas, uno de los principales movilizadores de la mayor cantidad de misioneros en la historia, a través de su movimiento a otras naciones y a culturas no alcanzadas. Él mismo estuvo en la India y gastó gran parte de su vida allí para que el evangelio llegara a la India, y fue un trabajador incansable. Y este hombre no era un teólogo, no era un pastor, este hombre arrancó siendo un zapatero, dice la historia, que en su taller de zapatos colocó un mapa mundi y oraba por las naciones. Y pensaba y soñaba cómo hacer para llevar el evangelio a esas naciones. Entonces, hermanos, sí se puede. Sirvámosle al Señor, levantémonos con esmero y con diligencia a servirle al Señor. Versículo 13. Estén dispuestos a ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Uno de los sellos de la iglesia y de la comunidad, algo que nos tiene que diferenciar del mundo, algo que tiene que mostrar que somos diferentes, es que nos ayudamos los unos a los otros. Y estén dispuestos a ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad.
Una de las características más lindas es de que somos cuerpo, de que somos iglesia, dice Pablo en Corintios, dice que si el dedo se duele, todo el cuerpo se duele. Y qué bueno que podamos unirnos para ayudar a todos aquellos que dentro de nuestra familia, en primera instancia, están pasando momentos difíciles. De nuestra congregación, personas que están viviendo momentos difíciles. Entonces, una de las marcas distintivas que nos muestra todo el panorama de Romanos 12 es que nos ayudamos unos a otros. Por eso yo te invito a que empecemos a identificar necesidades unos los otros y empecemos a poner en práctica, porque es que todo esto lo está dando como mandatos. No está diciendo si quieren, si les gusta, si de pronto tienen, sino estén dispuestos a ayudar. Es un mandato. Los animo, hermanos, a que dentro de sus sobres de diezmos y ofrendas hay algo que dice obra social. Con eso se recolecta para comprar mercados para las familias más necesitadas de la iglesia. Y así como hay meses en que podemos bendecir a varias familias y ayudar, han habido meses en que no. Y nosotros como iglesia debemos crecer en eso. O traiga su mercado. Aquí a la entrada del templo hay una canasta que se llama la canasta del amor, donde puedes dejar una libra de frijol, una libra de arroz que de pronto alguien no tiene. Hay muchas formas de ayudar. Así que te animo. Y dice, y estén dispuestos a brindar hospitalidad. Ya vamos terminando. Este capítulo es corto, pero es bien sustancioso. Versículo 14. Miren esta señal es bien particular. Bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Una de las señales de un hijo de Dios, una de las señales que tiene que mostrar una diferencia con la cultura en el mundo. El mundo dice, pague mal por mal, bien por bien. O trate a las personas como se merecen antes de que se la hagan. ¿Sí lo ha escuchado? Entonces, Dios aquí nos manda, porque mire que son mandatos en los cuales debemos crecer. Dice, si hay alguien que lo está persiguiendo, que le está haciendo la vida a cuadritos, si hay alguien que le está pagando mal, que le está traicionando, si hay alguien en este momento que está hiriendo su corazón, bendígalo. Y esto no es tan fácil, pero es una evidencia de la presencia del amor de Dios en nuestros corazones. Así que yo le invito hoy a que si Dios le trae a memoria una persona que le está haciendo la vida a cuadritos, que lo está persiguiendo, no lo maldiga, diga, uy, esta persona no la tolero, uy, es que no la aguanto, sino hoy eleve una oración a Dios pidiendo que Dios bendiga a esa persona. Tenemos que hacerlo, incluso aunque esa persona sea un hermano en Cristo, incluso aunque esa persona sea un miembro cercano de nuestra familia. Tenemos que hacerlo. Versículo 15 dice, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. En otras palabras, seamos empáticos con las situaciones que están viviendo las personas. En la iglesia somos una diversidad enorme. Hay gente que está viviendo momentos de mucha alegría y satisfacción. Hay otros que están viviendo momentos de mucha tristeza y desolación. Hay gente que está viviendo momentos de mucho crecimiento y éxito. Otras que están viviendo y experimentando fracaso. Y tenemos que aprender a ser empáticos con los demás, alegrarnos con los que se alegran, pero a llorar con los que lloran. Y estar dispuestos a levantar los brazos de otros. Versículo 16. Este me tocó profundamente. Vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. La Reina Valera dice, rodéense de gente humilde. No piensen que lo saben. No sé, hace poco escuchaba a alguien y decía que el destino de los sabelotodos es quedarse siempre solos, porque nadie quiere estar con ellos. Porque a veces el creer que sabemos y que lo que yo digo es la verdad absoluta, cuando se combina con el orgullo y terquedad de nuestro corazón, se vuelve un látigo bastante duro que golpea a los otros. Y así no obró Jesús. Jesús, a pesar de que de que era Dios y hombre a la vez,
que lo sabía todo. Él era omnisciente. Nunca pasó por encima de las personas a quien les enseñaba. Nunca menospreció a los discípulos, a nadie, sino siempre se puso al nivel de ellos. De hecho, Él nos da cátedra en esto. Él se rodeó de gente humilde. Él andaba con los que nadie quería andar. Y a veces como cristiano sabe que somos elitistas. Dice, yo a ese no me lo soporto, yo con ese no quiero estar. Uy, no, con esa persona que no. A veces porque alguien tiene una discapacidad o una condición socioeconómica, no nos gusta estar con esas personas. Y Dios dice, ustedes vivan en armonía, no sean orgullosos, como para no disfrutar de la compañía de la gente común. A veces, una de las marcas de que Dios está en nosotros, de que su amor está con nosotros, es que amamos estar con la gente, la que sea. Y la gente ama estar con nosotros. No estoy diciendo que le tiene que caer bien a todo el mundo, imposible. Pero sí la gente debe anhelar estar contigo. Porque eres una persona llena de amor, eres una persona que no segrega, que no es elitista, que no es racista. No puede haber entre nosotros, hermanos cristianos, seguidores de Cristo, ay, no es que yo no me junto con ellos porque son venezolanos. Y yo no me junto con ellos porque son colombianos. Ay, no, es que... Cuidado con esa actitud que está llena de orgullo. Y personas que no entienden esto están destinadas a terminar solas, amargadas, porque nadie va a querer estar con ellas a causa de su propia terquedad y de su propia arrogancia. Disfrutemos de las personas. Disfrutemos de las personas que Dios nos ha regalado. Disfrutemos de nuestros pastores, de nuestros consiervos, de nuestros discípulos, de nuestros amigos. Disfrutemos de nuestra familia. Disfrutemos de todos. Pasemos tiempo con los que nadie quiere estar. Compartamos tiempo con los que no, con los que usualmente a las personas no les gusta compartir. Marquemos la diferencia. Dice el versículo 17. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtese de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Y aquí habla de otra evidencia en contracultura. En la cultura puede ser normal sobornar a un oficial de policía. En la cultura puede ser normal hacerle la mordida y sacar una tajada de un contrato. En la cultura puede ser normal jugar con números y disfrazar cifras. En la cultura puede ser normal guardarse cosas que no son de uno. Pero nosotros no somos como son del mundo, y nosotros debemos comportarnos de una forma honrada, honesta. Nuestros negocios deben ser transparentes, nuestras finanzas deben ser transparentes, la forma como nos comportamos con las personas que tenemos algún tipo de vínculo, relación, debe ser una relación honesta. No, como cristianos no tenemos por qué sobornar a un policía para que no nos ponga un comparendo. Tenemos que ser conscientes de que cometimos un error y asumir las consecuencias. Eso hace un cristiano maduro. Eso hace un cristiano que busca primero agradar a Dios antes que a otros. Versículo 18. Hagan lo posible para estar en paz con todos. Aquí no dice estén en paz con todos, porque es imposible, por diferencias de carácter, de personalidad, pero dice que en cuanto a mí dependa, debo buscar estar en paz con todos. No debo abrir la puerta a mi corazón para que el diablo venga y empiece a susurrar cosas acerca de mi hermano y empezar a sembrar cizaña y empezar a sembrar cosas que no son. Entonces, si hoy tienes que hablar con alguien, si hoy tienes que poner a cuentas algo, si tienes que aclarar las cosas, hoy es un buen día para hacerlo y buscar estar en paz con todos. Dice el versículo 19: no dejen que el mal los venza, venzan el mal con el bien. Todas estas recomendaciones de Pablo tienen un tinte de mandamiento. No dejen que el mal los venza. No dice si quieren, si a usted le gusta, sino que es una de las características en las cuales debemos crecer cada día. Son muchas las que mencioné. Te invito a que vayas y revises Romanos 12 y nos hagamos una evaluación, como decía uno de los versículos. ¿En qué tenemos que crecer? Yo en varios puntos te confieso que dije, Señor, me falta crecer. Por favor, dame de tu amor. Ayúdame a no alimentar la carne. Ayúdame a no vivir como vive el mundo, a no seguir su comportamiento, su costumbre.
Y tuve que pedirle perdón al Señor e intentarlo y hacerlo, empezar a hacerlo. Así que vamos a orar y que Dios nos ayude a poder tener una vida que viva de esta manera como lo refleja Romanos 12, que sea un claro testimonio de que somos una contracultura a lo que se vive hoy en el mundo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que nos ayudes, Señor, a crecer en cada uno de estos aspectos. Son bastantes, Señor, pero por lo menos si se quedó uno en nuestro corazón y en nuestra mente ahí, es porque tenemos que crecer ahí, es porque tenemos que cambiar y ser transformados. En el nombre de Jesús, ayúdanos, por favor, a crecer en esto. Yo te pido, amado Dios, que seas tú obrando y transformándonos, como decía tu palabra, Señor Dios. Que no imitemos las conductas ni las costumbres de este mundo, sino que más bien seamos transformados por ti en personas nuevas que piensan de una forma diferente y que ayúdanos a conocer tu voluntad, Señor, porque sabemos que es buena, agradable y perfecta. Queremos vivir de una forma diferente, queremos entender que somos diferentes, que tú nos has hecho diferentes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Feliz noche. Le invito a que revise Romanos 12. Y que escriba en los comentarios cuál fue el punto con el cual Dios más lo tocó. Y que empecemos a hacer estas cosas que Dios nos está pidiendo que hagamos en el nombre de Jesús. Feliz noche y nos vemos el domingo a las 10:30 de la mañana. Dios los bendiga.